inmobiliario de la zona de Bávaro y Punta Cana ha sido extraordinario en los últimos años. Y precisamente esa es la zona donde quizás se contrata la mayor cantidad de mano de obra extranjera haitiana para la construcción. Yo ponía un tuit hoy de que se había suspendido por 3 días, que habían declarado ellos una huelga de brazos caídos y que producto de la manifestación, esa fue su respuesta y que eso, por desgracia, hace mucho daño porque hay una gran inversión que beneficia al país. Estamos hablando de billones. Pues me han acabado los patrioteros y digo así porque yo no creo que discurso de odio lo pueda llevar un patriota, porque yo no estoy hablando ni mal de las manifestaciones, ni mal de regularizar o en contra de la regularización de la mano de obra, y precisamente por eso en el día de hoy la hemos traído a ella. Agneris Meléndez es presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda, ACOPROVI. Ella ha estado anteriormente con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Un gran saludo a los que nos sintonizan. Yo quisiera que rápidamente nosotros habláramos de algunos puntos que parecen ser mitos, porque yo he hablado con muchos ingenieros. ¿Por qué es tanta la mano de obra haitiana en la construcción en República Dominicana, pero específicamente en esta zona de Bávaro, Punta Cana, que me hablaban de más de un 70, un 80% de mano de obra haitiana? ¿Es que el dominicano no quiere trabajar en construcción? ¿Es que es más barato pagar a los haitianos? ¿Es menos compromiso con el Estado? ¿Es que es más conveniente? ¿Cuál es la verdadera situación? Bueno, pues has dado en un punto clave de que existen varios mitos que revelar y que vamos a estar conversando en el día de hoy sobre el tema de la inclusión de dominicanos en la construcción y sobre el tema de la mano de obra extranjera en la construcción. El primer mito lo comentaste bastante, hasta en el orden que yo le iba a decir. El primer mito es si hay pocos dominicanos o muchos extranjeros en la construcción. Sabemos que la construcción hay que verla como un conjunto de etapas, vamos a decir el proyecto completo de principio a fin. Y hay una etapa que es más rudimentaria, que es la etapa inicial, la etapa de obra gris, en la cual los labores son mucho más fuertes y rudimentarias y el dominicano no le interesa tanto esas labores. Pero eso no solo sucede aquí. Eso es igual aquí, igual que en Estados Unidos, que en España, en Costa Rica. Vemos las estadísticas oficiales de cuál es la inclusión de extranjeros en la construcción, y esas son las etapas que los extranjeros hacen aquí y en todas partes del mundo. Sin embargo, si vemos la construcción en su totalidad, donde en la etapa final que tiene que ver con terminaciones, la mayor parte son dominicanos, nosotros hablamos que podemos compensar. De hecho, si vemos la ley dominicana en su artículo 135 del Código de Trabajo, que es el que reza acerca de que debe cumplirse el 80-20 en la construcción, bueno, en todas las labores dominicanas, podemos evidenciar que si no cumplimos estamos muy cerca, porque tenemos que ver que ese artículo plantea en la empresa completa, que incluye la mano de obra inicial, la mano de obra final, los puestos directivos, los puestos administrativos y todo. Es decir, tenemos que entender que el primer mito de que el haitiano es mayoría en la construcción no es así. De hecho, está también muy infundado. ¿En qué proporción, Agneris, tú crees entonces? ¿En qué proporción dirían ustedes que está ahora mismo la contratación de mano de obra extranjera en el sector de la construcción en la República Dominicana? Según la última estadística oficial que tenemos, que ciertamente está un poco desfasada porque es del 2017, que es la encuesta nacional de inmigrantes, el 20.35% de la mano de obra en la construcción es haitiana. Eso es lo que tenemos al día de hoy. Lo que pasa es que tú hablas de las etapas y es importante que la gente sepa. Hay etapas donde el obrero se ve mucho más. Justamente iba a caer ahí. Hay etapas que todavía no hay cerramientos y el obrero se ve, y esa etapa es la más rudimentaria. Luego que hay cerramientos, toda la construcción interna no se ve, y ahí la mayor parte es En esa etapa tú estás hablando de los albañiles. Albañiles, de los jornaleros, o sea, los varilleros, los que demuelen, los que hacen el paleo. Y el pago a esas personas es el mismo que si fuera un dominicano, un venezolano, un colombiano o cualquier otro que fuera a buscar. Segundo mito que vamos a derribar: existen resoluciones de salarios mínimos que rigen, son salarios mínimos sectorizados, que rigen el sector construcción.
el que paga menos que esa resolución, nada más que se busca una demanda laboral. Pero fuera de ahí, basta con usted, por ejemplo, qué sé yo, mandar a realizar una remodelación en su casa y ver que sin importar quién se le esté realizando, los costos están altísimos de la mano de obra. La mano de obra de la construcción, de hecho, en los últimos años, sobre todo post pandemia, ha tenido un alza tan sustancial que es mayor al alza de la que ha habido en los salarios no sectorizados, que son, bueno, los salarios generales, salarios mínimos. Nosotros solo podemos demostrar y evidenciar, no hay extranjero dominicano que cobre menos del salario mínimo, mejor dicho, de los ajustes en la construcción. ¿Qué pasa cuando en la obra gris, en esa primera etapa, donde se utilizan todo ese personal, deciden ustedes no contratar mano de obra ilegal? No contratar haitianos, se puede ejecutar porque una de las quejas es que le están quitando los trabajos a los dominicanos en esa etapa de la obra. ¿Qué tan cierto es esto? Vamos a definir lo que es ilegal. Si ilegal en este país es no tener un permiso de trabajo, como en efecto pudiera ser en todas partes del mundo, la realidad es que existe mucha mano de obra ilegal. ¿Por qué? Porque hay ciertas circunstancias, sobre todo jurídicas actuales, que no nos permiten tener una formalidad en el trabajo de la construcción. Y se las voy mencionando una por una. La primera es que no sé si recuerdan que en el 2019 hubo lo que es un plan de regularización de mano de obra extranjera. Sí. Ese plan tendrá sus bondades y sus defectos, pero finalmente era un marco legal que te permitía que los extranjeros que están localizados en la construcción y que están vinculados con un constructor, porque no hablamos de cualquiera, no hablamos de un delincuente que anda en la calle o de cualquier otra persona, hablamos del que está vinculado a una construcción, pudiera obtener algún tipo de registro y de permiso que le permitiera al menos registrarse, al menos tener un control. Sin embargo, esa ley perimió en el 2020, o sea, hace 5 años. Y de allá para acá, todos los permisos que se dieron en ese tiempo, o sea, las regularizaciones, muchas se han vencido, o sea que no están vigentes, otros se han ido del país o han migrado a otros sectores y finalmente tenemos muy pocos de esos permisos hábiles y encima de eso nuestra regulación migratoria actual no permite obtener permisos de trabajo cuando hay ingreso ilegal al país, es decir, cuando el extranjero no ha tenido un ingreso legal, un permiso previo a su ingreso en el país, o tampoco cuando tiene documentos vigentes. Sabemos la situación cuando que existe. No tiene documentos Cuando vigentes. no tiene documentos Cuando no los vigentes. tiene. Entonces sabemos la situación que hay en Haití para obtener un documento de esos La extranjeros. mayoría de ellos no tienen documentos de identidad, no tienen pasaporte, no tienen nada. Dicen que muchos tienen uno u otro, porque existen varios tipos de documentación. Existe la cédula, el pasaporte, el permiso de trabajo, existen varios. Muchos tienen uno de ellos, pero cualquiera que tengan normalmente ya están vencidos. O sea, aunque los tengan, están vencidos. Entonces yo creo que es una situación que finalmente nosotros lo que hemos visto de la siguiente manera. Según la encuesta nacional de trabajo del Banco Central, que se emite todos los trimestres, en el último trimestre del 2024 habían 435,000 ocupados en la construcción. Si sacamos el 20% de esto, para cumplir con la normativa del 80-20, nos da que nosotros requerimos al menos 87,000 permisos de trabajo. Debieran de alguna manera buscar la solución, tanto legal o de logística, y nosotros colaborar, por supuesto, el sector privado le interesa esa formalización del trabajo, de al menos proveernos de esos 87,000 permisos que son legales a nivel del 80. Y esos permisos no significan nacionalización, No. ni es un permiso para trabajar. Ustedes tienen la intención de hacerlo, nos han manifestado reiteradamente. ¿Quién se beneficia de que no se regule ese sector, de que no tengan los permisos adecuados, de que no se pueda contratar de manera, aunque se cumplen vamos a decir, con los salarios, pero con sus documentos a mano? Desde nuestro punto de vista, nadie. Vamos a verlo punto por punto. El sector construcción, por supuesto, el empleador se beneficia de poder tener una mano de obra formal, es decir, que incluso se puede introducir en salud y tener menos costos de salud en nuestro país por personas que finalmente están tomando salud de aquí. Entonces, por el lado del empleador le conviene. El empleado, o sea, el colaborador, el trabajador, le conviene porque va a tener acceso a seguridad, al menos, y además va a estar en un ambiente de trabajo registrado. A la ciudadanía es a la que más le conviene, porque mientras tanto tenemos un sinnúmero de personas de las cuales no tenemos un registro o un rastreo, que el dominicano al menos tiene un rastreo que es seguridad, o sea, para la ciudadanía, pero esos extranjeros que están ilegales es muy difícil rastrearlos. Entonces nosotros entendemos que a todo el mundo le conviene.
Las redadas para Se ha cerrar. dicho, Perdón, Diana. bueno, perdón, se ha dicho, Agneris, que se ha estado intentando por lo bajo con la modificación al Código de Trabajo que se cambie ese 80-20. ¿Ustedes están de acuerdo en eso o no? No. Nosotros entendemos que el 80-20 está correcto, debe continuar. Y que se debe mantener. Que se debe mantener, con la diferencia de que si existen labores específicas, fíjense, no empresas, sino labores específicas en las cuales se demuestre que el dominicano no tiene interés, no tiene apetencia, entonces se den permisos especiales para esas labores. No es hablar de que la construcción completa se le dé tal vez, sino a labores específicas, y eso lo hemos demostrado. Para cerrar, lo que te preguntaba de las redadas, se incrementaron, ya no es la primera vez, el año pasado también hubo muchas redadas en esa zona de Bávaro, Punta Cana, ahora son por la mañana y por la noche, a raíz de cuando se empezó a hablar de la manifestación. Esto ha traído grandes problemas al sector de la construcción y esos trabajadores tienen que madrugar a las 4 y pico de la mañana para llegar a las obras antes de que empiece la redada y luego después salir o muy temprano de la obra o quedarse hasta que se vayan. Esa situación en que se coloca a estos empleados que trabajan todo el día, que luego duermen 3 o 4 horas para volver a pasar por esa misma tortura diariamente, con temor de que los detengan y les cobren, porque señores, hay que decirlo, sí, a veces les cobran dinero para dejarlos y es un negocio también que hay que terminar con ese negocio. ¿Cómo tiene el sector, cómo está manejando el sector de la construcción y qué tipo de presión tienen que hacer ustedes para que este problema se resuelva de una vez por todas? Porque si ustedes dicen que los necesitan y que son fundamentales para la economía dominicana, tienen que buscar una solución. Nosotros pensamos igual, hay que buscar una solución. Ese tema de que, por ejemplo, las redadas se hagan justamente de camino a las obras donde se sabe, donde están es trabajando. como pescar, ¿verdad? Pescar en un depositorio. O sea, hablamos de que sabemos que vamos a ir al trabajo y ahí hacen la redada. Nosotros entendemos que eso no debería ser así. Hagan las redadas donde estén los delincuentes, donde estén las personas que no están trabajando, la gente vaga. A las 9 de la mañana en los barrios, 10 de la mañana. Ese es el primer punto. Y el segundo punto tiene que ver con que sabemos que hacer un operativo migratorio desordenado, sin planificar una racional dominicanización de la mano de obra en la construcción, lo único que puede dar es a diferentes circunstancias en las cuales se aprovechan, como tú dices, de pagos inadecuados, Sí. Las obras se ven afectadas en su cronograma, lo cual encarece la vivienda y se vuelve un caos. Aquí lo que buscamos es que se registren aquellos que están trabajando, un registro. Empecemos con un ¿Cuántas obras en registro. Bávaro para cerrar? En la zona de Bávaro, Punta Cana, qué cantidad de habitaciones están construyendo, no solamente de hoteles, sino de apartamentos, de personas que quieren invertir en su apartamentico, que viven fuera, que han ahorrado toda la vida, los de aquí, extranjeros, en fin. Bueno, no tenemos un registro oficial porque el registro de oferta de edificaciones es solo del Gran Santo Domingo, pero según estadísticas nota del MIBET, por ejemplo, de las licencias de construcción, podemos evidenciar que el 15% de todo lo que se está construyendo en el país a nivel de vivienda se está haciendo en Bávaro. Increíble. En Bávaro, Punta Cana, ¿verdad? En esa zona. En las dos. Y ahí tenemos una situación especial y es que es muy difícil conseguir densidad y permisos para la vivienda. Es más fácil construir un hotel que construir una vivienda económica en Bávaro, Punta Cana. Y eso se debe a un tema de que turismo, en este caso el Ministerio de Turismo, se ha enfocado en promover unas densidades irrisorias que básicamente son para habitaciones frente a playa en las áreas de vivienda y de habitaciones. Y nosotros entendemos que eso es lo que está afectando la informalidad. Los asentamientos informales vienen porque los promotores no pueden construir de manera formal, de manera organizada en esos barrios. Así que nosotros entendemos que esta es otra solución social también que pudiera mejorar el tema de la formalidad del empleo y de la inclusión de los dominicanos en la construcción. Muchísimas gracias. Gracias por arrojar luz sobre este tema para que estemos claros de cuál es la verdadera situación y la verdadera problemática detrás de todo esto, porque sí, no queremos mano de obra, no queremos ilegales en República Dominicana, queremos que todo sea de acuerdo a la ley, pero entonces tenemos una situación que tenemos que enfrentar y no podemos tener este juego de doble moral. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa y regresamos con Jean-Michel Carrouat. Vamos a conocer una vida muy interesante. Ya volvemos.